En la línea va a conversar con nosotros aquí en San Luis. Alejandro, buen día. Eduardo Olivares y Facundo Insegna acá en la radio en San Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo, Facundo, ¿cómo están? Bueno, no sé, me están escribiendo mucho acá. No queremos ser pesimistas. Estoy un poco hinchado a las pelotas con los que dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, porque más o menos sabemos, esta historieta la conocemos. Pero bueno, queríamos tener una perspectiva de cómo están viviendo los trabajadores de la economía popular esta situación. A ver, me parece que la descripción que hicieron ustedes recién es bastante alarmante, describiendo ahí la realidad del sector de la construcción, del impacto que van a tener las medidas, si bien todavía no está claro cómo va a ser, cómo van a aplicar la quita de subsidios en el transporte. Es un disparo derecho al bolsillo del trabajador y la trabajadora. Creo que esa situación en el sector nuestro, que si bien hemos tenido algunos avances importantes en términos de conquista de derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, tengan en cuenta que nuestro sector es un sector que hace tiempo está castigado, está golpeado, que está bajo la línea de la pobreza. Hoy en la Argentina estamos parados en un 45% de pobreza. Uh-huh. Y se estima que con la política de ajuste que anunció el gobierno vamos a llegar a un 60% de pobres, que un sector de la clase media importante va a caer en la pobreza, y que hoy ya ya no son datos, sino que son situaciones concretas, como la que ustedes mencionaban de la construcción, que eso también golpea a nuestro sector, porque nuestro sector de trabajadores y trabajadoras que se dedican a la obra de pequeña escala en los barrios populares no tiene esto, no puede ir a comprar cemento, no puede comprar arena, porque no hay precios de referencia, o peor aún esto que anunciaban ustedes, que empieza a pasar en San Luis, que empiezan a cerrar los corralones, digamos, o peor aún. Hoy ayer estaba justo en una actividad en Moreno y estaba charlando con unas compañeras y me contaban que ya el kilo de carne está a 10.000 pesos, digamos, ¿no? Imagínate el impacto que tiene eso hoy en los comedores comunitarios, los comedores populares, y peor aún, pensando en un diciembre que tenemos que pasar la fiesta con nuestras familias y la imposibilidad de tener algún grado de certeza de lo que se puede compartir en la mesa de la familia, de cada familia, independientemente del sector social. Hoy eso, pensarlo, que puede suceder que haya casi nada para compartir, con lo que significa en términos de festividad popular en la Argentina y en el reencuentro con la familia. Creo que es una situación que angustia, que preocupa, que bueno, creo que puede generar situaciones muy complejas, digamos, en la Argentina, profundizando incluso las cosas que por ahí se venían padeciendo en términos de pobreza, y bueno, esto creo que va a ser casi criminal, digamos, ¿no? Claro. Bueno, Alejandro, de alguna manera usted, ¿no?, son el resultado de una escena económica y política argentina de la década del 90 muy parecida a la que estamos viviendo ahora, ¿no? Surgieron allí estos movimientos, ¿no? Y lo que te quiero es decir que son personas que lograron su experiencia, su organización a partir de la crisis, ¿no? Me escribe acá un mecánico de barrio, ¿no?, que está escuchando la radio y me dice, estoy en la puerta del tipo que me tenía que dar un extremo de dirección para un duna, lo tenía que ir a buscar y está cerrada, me dijo que no va a abrir. Entonces, lo que te quiero preguntar, en base a la experiencia de tu organización y a que muchos trabajadores independientes están escuchando la radio en toda la provincia de San Luis, ¿cómo nos plantamos frente a esta escena? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se están organizando? Ustedes tienen experiencia en esto, ¿no? Y estamos en el inicio de lo que parece va a ser una crisis que va a durar, ¿no? ¿Cómo lo están conversando vos con tus compañeros? A ver, yo creo que hay dos tareas que tenemos que cumplir. Una que tiene que ver con construir la mayor unidad posible con todos los sectores del trabajo y la producción. Nosotros venimos conversando con la CGT, con la CTA, con empresarios, pymes,
porque bueno, de alguna manera a todos nos atraviesa la política que quieren aplicar, que va a estar aplicando el gobierno, y creo que tenemos que ser muy solidarios a la hora de pensar cómo nos vamos cuidando y defendiendo colectivamente. Por supuesto que tendremos que ir viendo cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar, tendremos que ir evaluándolo, porque también creo que hay una provocación por parte de algunos sectores del gobierno que intentan construir violencia, intentan construir división en la sociedad. Lo ha planteado el expresidente Macri, que hablando de los orcos, y cuando aparezcan los orcos, los pibes libertarios iban a ir a sacarnos a patadas y todas esas cosas, y creo que en esas provocaciones nosotros no tenemos que caer, tenemos que ser inteligentes, pacientes a la hora de construir una agenda de pelea, porque la historia también de nuestro pueblo ha sido siempre de pelea y de resistencia, y ellos creo que subestiman eso, desconocen eso, y después creo que tenemos una tarea como militantes populares, por lo menos nosotros que venimos o nos incorporamos desde muy chiquito a la militancia popular, y que tratamos de construir un espacio social, un espacio político para transformar la realidad. Creo que hoy tenemos la obligación, el deber de estar más cerca que nunca de nuestro pueblo y de todos los sectores que van a sufrir el ajuste, es decir, trabajadores formales, trabajadores de la economía popular, estudiantes, empresarios, mujeres. Hay una obligación de ir tejiendo comunitariamente para bancar la parada en todos los planos, porque creo que esto va a derramar un nivel de sufrimiento y de angustia sobre nuestro pueblo, y bueno, hay que construir las redes comunitarias que nos permitan ser solidarios entre todos los sectores, porque bueno, creo que va a ser una situación muy dificultosa, y creo que no de un nivel de crisis social nunca antes vista, digamos, ¿no? Yo creo que esto puede terminar como la pandemia, ¿te acordás? Cuando el nivel de parate económico que hubo, que si bien eso fue por una situación externa, esto que va a pasar ahora es pura y exclusivamente por una decisión política del gobierno, y un nivel de parate económico en donde brotaba la solidaridad del pueblo en cada uno de los barrios, de los territorios, y la gente se autoorganizaba para en su rancho, en su casa, en el club de barrio, en la capilla, en los centros comunitarios, para tratar de que a la gente no le falte la comida, digamos, ¿no? A nosotros nos pasó que estamos permanentemente en los barrios populares de ver ese fenómeno, y donde aparecía compañeros y compañeras que habían perdido el laburo, que estaba parada la empresa o que había cerrado el taller mecánico, y que se acercaban, nunca habían participado o ido a un comedor comunitario, y se acercaban a pedir viandas. Sí, qué horrible qué horrible que pensemos que esto se va a volver a ver, ¿no? Sí, es horrible, pero gracias a Dios existe la solidaridad del pueblo argentino, y eso creo que es una cosa positiva, digamos, ¿no? Porque eso es una manera de ir uniéndonos también para pensar qué es lo que tenemos que hacer de cara para el futuro, ¿no? Porque nosotros que venimos de la militancia popular, del campo nacional y popular, creo que también hay que revisar por qué llegamos a una situación de estas características después de haber tenido la posibilidad de transitar varios gobiernos populares y no tuvimos la inteligencia, la sagacidad, la generosidad de construir una alternativa política que trascienda en la historia, independientemente de los nombres individuales, ¿no? Que arregle los problemas, ¿no? Por eso, te iba a decir eso, creo que hay una necesidad de la militancia popular, de los trabajadores y las trabajadoras en su conjunto, de empezar a ver cómo protagonizamos, porque yo creo que la discusión de nuestro campo político es muy concreta, digamos, ¿no? Y tiene que ver con la no resolución de problemas muy concretos que tiene una parte importante de nuestro pueblo, que tiene que ver con el trabajo estable, con la salud, con los derechos del trabajo, con el agua potable, con la vivienda, con el asfalto, con la cloaca, con cosas muy sencillas y muy palpables a la realidad cotidiana de nuestro pueblo, que no lo hemos podido resolver, y creo que en parte tiene que ver con un debate en el que tenemos que entrar el conjunto del campo nacional y popular para reconstruir una alternativa con protagonismo del pueblo, digamos, ¿no? Que es el que mejor conoce cómo resolver los problemas, digamos, ¿no? Porque
eso que yo te planteo de la solidaridad que existe y el amor que existe en el territorio, sí, es un primer paso para empezar a pensar cómo reconstruir ese espacio político, digamos, porque mira, nosotros desde los movimientos populares hemos avanzado en cosas muy creativas a la hora de pensar la resolución de problemas muy puntuales de nuestro sector. Durante los últimos años hemos lanzado o hemos logrado que se sancionen 2 leyes, por ejemplo. sí. Una es la del salario social complementario, Sí. que es la ley de emergencia social, que logró construir una política pública y que reconoce un nuevo sujeto social, que es el trabajador y la trabajadora de la economía popular, y que el Estado le da la posibilidad de tener un salario social complementario a partir de una actividad que hace ese compañero, ya sea o compañera, en una tarea sociocomunitaria o socioproductiva. Y la otra ley, por ejemplo, es la ley del RENAVAP. Hoy tenemos un registro de 5.500 barrios populares en toda la Argentina y que no lo usamos para tener una estadística de decir acá viven 5 millones de compatriotas en barrios populares, sino que a partir de eso logramos trabajar sobre muchas iniciativas que le permitieron a muchas cooperativas empezar a hacer obras en los barrios para tratar de construir niveles de dignidad, y hemos hecho los últimos años obras de intradomiciliarias, de conexión de agua, de conexión de luz, de cloaca, de urbanización, de mejoramiento habitacional, que le permitieron a más de 2 millones de compatriotas poder tener niveles, agua potable, Sí. tener agua potable en su casa. Sí. Y eso lo hicimos los movimientos populares a partir de ir discutiendo y conociendo una realidad, O sea, clarificando cómo resolver sí. esos problemas. Creo que ese es el debate, Claro. que no tiene que ver con debates, viste, no sé, de la galaxia, son Sí, problemas sí, de terrenales, todos los días. humanos. No, bueno, ahora te quiere hacer una pregunta mi compañero Facundo, pero agrego un comentario a lo que estás diciendo. Cuando urbanizaron aquí, que tuvo mucho que ver tu compañero Daniel Sosa, de acá de la UTEP de San Luis, ¿no? El barrio República, Sí. te juro que me partió el alma un flaco, qué sé yo, que dijo, bueno, al fin voy a tener el baño adentro de la casa, ¿no? Yo decía, qué loco, ¿no? Bueno, te pregunta Facundo. Sí, Alejandro, buen día. Hay también una situación que, más allá de que obviamente la solidaridad existe y se ve mucho, particularmente en los barrios populares, pero en general, pero hay una situación también de, tratemos de no llegar, ayer incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel dijo, vamos a tratar de que los argentinos no se mueran de hambre. Pero para no llegar a ese punto, se está mirando mucho el accionar gremial en este sentido, y en particular ayer la CGT hace una reunión, saca un comunicado, hacen algunas declaraciones públicas, pero como que parece poco en función de las relaciones o de los anuncios que hizo respecto de la economía el gobierno de Javier Milei. Digo, en este punto, ¿no habría por ahí que tomar una acción un poco más directa antes de llegar a que el boleto de colectivos esté a 800 pesos, que se sextuplique la tarifa de energía y perjudicando siempre a los sectores más vulnerables? A ver, yo creo que el gobierno primero ganó las elecciones con un 55%, casi 56%. Creo que hay un elemento ahí de la voluntad popular que uno tiene que respetar. Y creo que nosotros tenemos que ser prudentes, no porque no tengamos la convicción de que haya que enfrentar al gobierno, sino porque tenemos que tener la paciencia necesaria para saber construir las condiciones para que de alguna manera cuando decidamos hacer cosas sean lo más eficientes posible, digamos, ¿no? Nosotros hemos aprendido mucho en ese sentido, digamos, ¿no? Porque el Papa, cuando fue el gobierno de Macri, por ahí no sabíamos cómo construir una oposición efectiva, nos dijo una cosa que nos quedó muy grabada, que tiene que ver con la firmeza y mansedumbre, ¿no? Firmeza y paciencia. Sí. A la hora de pensar cómo construir una oposición que
porque no se trata de ver quién grita más fuerte, digamos, ¿no? Sino de construir la mayor eficiencia posible a la hora de construir acciones directas de alguna manera, como lo plantean ustedes. Creo que lo primero que tenemos que construir, porque creo que es una etapa difícil, compleja, y que incluso hay mucha incertidumbre por parte de muchos sectores, porque tampoco es que todo el mundo tiene canales de comunicación con el gobierno, entonces hay sectores que no tienen ni idea de lo que van a hacer con su sector, porque hay un grado de improvisación, por lo menos. Bueno, por lo que se ve. Ayer entonces creo que alguien, discúlpame, déjame terminar. Entonces creo que nosotros tenemos que construir mucha síntesis sobre lo que significa esta etapa para poder priorizar la unidad a la hora de defender a cada uno de los sectores, digamos, ¿no? Nosotros somos unos convencidos que tenemos que estar el conjunto de los movimientos populares, el conjunto del movimiento obrero, los sectores de la iglesia, que hoy empezamos a tejer una red para discutir, pensar y tratar de construir síntesis a la hora de que el día que decidamos hacer determinadas cosas sea con el consenso mayoritario, digamos, ¿no? Que sean acciones de alguna manera vanguardistas y que generen ruptura en el campo nacional y popular. Tenemos que trabajar con los trabajar con los diputados y senadores también para que haya una triangulación a la hora de pensar una acción política conjunta del campo nacional y popular, digamos, y eso también lo estamos haciendo. Sí, está muy bien lo que decís, Alejandro, porque yo me cruzo, la verdad, con gente común de San Luis que lo veo y me dicen, yo la verdad tengo esperanza, creo que por ahí lo arregla. Yo la verdad que no sé, pero te doy un ejemplo, ¿no? Yo no les creo nada, lo quiero aclarar, le pido disculpas a la audiencia que lo plantea ella en estos términos, pero ayer asumió el nuevo jefe de policía de la provincia de San Luis. Tenemos un nuevo gobernador que es el contador Claudio Poggi, que es de Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, la ministra de Seguridad que ha sido designada era la jefa de su custodia, es una policía de la provincia que durante digamos la campaña nos enteramos que está adscripta en la Policía Federal como custodia del gobernador Claudio Poggi. Y ayer anunció con el jefe de policía la gran noticia, pero para luchar contra el narcotráfico en San Luis no hay asiento de Gendarmería Nacional. Y ayer anunciaron que están adelantadas las gestiones para que Gendarmería instale un destacamento de más de 100 gendarmes para luchar contra el narcotráfico. Yo lo miré y dije, muchachos, están trayendo la Gendarmería a cagarnos a palos, a la protesta social. ¿Qué están vendiendo? Bueno, y en relación a lo que preguntaba Facundo, también está esta advertencia que hizo Patricia Bullrich, ¿no? Sí, creo que hay que ver, no la he escuchado después de que asumió, pero han planteado muchas cosas en campaña y creo que tiene que ver con esto, que saben que están generando una política que va a generar una crisis social muy profunda y que bueno, saben que el pueblo argentino ha sido siempre de pelea, digamos, es decir, si a vos te sacan algo, te vas a defender, a quien sea, digamos, ¿no? Entonces, eso va a estar y creo que han tratado de construir una campaña de generar miedo, para generar parálisis, por eso creo que nosotros tenemos que tener mucha paciencia, debatir mucho, construir síntesis, para que cuando tengamos que definir determinadas acciones, una hoja de ruta, sea con un consenso mayoritario de todos los sectores, porque este es un escenario político, económico, social que todo, digamos, yo lo escucho a ustedes, o lo estaba escuchando hace un rato y mirá, nombraban cosas o sectores que están sufriendo ya la crisis económica y nada, yo por ahí no tengo vínculo con ese sector, pero hoy me siento recontra hermanado a la hora de pensar que tengo que defender al dueño del corralón de San Luis. Sí, me siento hermanado porque ese compañero que vende a los trabajadores que hacen la obra pública, que hacen la obra en los barrios populares, y bueno, somos se va afectando una cadena que bueno, nos tenemos que ir hermanando, por eso creo que hay que ser pacientes, inteligentes, no caer en las provocaciones, porque todas estas cosas de intento de generar violencia, de generar división, de generar paranoia con respecto a la policía, bueno, no hay que tener ni miedo ni ser aventureros, sino construir las condiciones necesarias para ser eficientes a la hora de
una agenda de lucha reivindicativa, por decirlo de alguna forma. Para poder sentarse a hablar. Bueno, y dar vuelta a la situación, intentar no solo sentarse a hablar, sino intentar dar vuelta a la situación. Sí, yo venía muy negado. Viste, Alejandro, que acá en la radio del interior tenemos un poquito más de tiempo para hablar y te agradecemos mucho, no queremos abusar de tu tiempo, ¿no? Pero por eso te agradecemos enormemente la gentileza que has tenido, ¿no? Pero yo venía muy negado con el del súper de la esquina. Yo vivo en Potrero de los Funes, aquí cerquita de la ciudad, ¿no? Sí. Y la verdad que me agarré a puteadas con un carnicero y decía, dejen de cobrar esto, no ven la gente. Y ayer fui a 2 lugares en Potrero. El súper Potrero, lo voy a nombrar porque lo conoce todo el mundo, estaba cerrado, porque el flaco no tiene precio, no sabe qué hacer. Claro. Es decir que, a ver, ¿qué te voy a cobrar? 1.500 mangos un paquete de fideo, ¿me entendés? Y está muy interesante lo que dijiste. Estamos en el mismo lado del barco, ¿no? Estamos del mismo lado. No hay que enojarse con nuestro pueblo bajo ningún punto de vista. Incluso aquellos sectores que han votado a Milei, digamos, ¿no? Porque uno tiene que tratar de sacar enseñanzas de los procesos políticos, digamos, y de cada coyuntura. Y creo que si una parte importante de nuestro pueblo, incluso de sectores sociales, de nuestra base social, digamos, yo tengo que entenderlo, comprenderlo, sentarme a discutir, a pensar. Está bien. Porque si efectivamente votó, por ejemplo, un pibe de 20 años que votó a Milei, que vivió en un barrio humilde toda su vida y que lo único que conoció fue la miseria, yo no me tengo que enojar con ese pibe, me tengo que preguntar por qué carajo nuestro espacio político no puede resolver los problemas que tuvo durante toda su vida ese pibe. No me puedo enojar, lo tengo que abrazar y lo tengo que convencer para que el día que se dé cuenta que, bueno, no, el enojo no sirve, votar con enojo no sirve, bueno, nos pongamos espalda con espalda para construir otra cosa, digamos. ¿No? A mí me pasaron también, como vos, casos similares en la carnicería, ¿viste? Estaba la gente enojada. Pero bueno, no hay que enojarse, hay que charlar, hay que discutir, hay que pensar y sobre todo sacar conclusiones positivas porque nosotros tenemos la responsabilidad de construir otro país, digamos, ¿no? Y si no pudimos resolver determinados temas, preguntémonos por qué. Y sacar conclusiones para construir otra cosa. Está claro. Bueno, Ale, muchas gracias, un gusto a ver, que hayas estado en nuestra radio. Le digo a la gente, Alejandro Gramajo es el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que tienen más de 1,5 millones de afiliados, un dirigente nacional importante y que, bueno, está con toda la relevancia que el momento se lo está exigiendo. Así que te agradecemos enormemente que nos hayas atendido. Te mando un abrazo y seguimos en contacto, seguramente. Un abrazo y mucha fuerza. Bueno, gracias. A bancar la que venga y a organizarnos con todo. Bueno, ahí está. Bueno, Alejandro Gramajo, muchas gracias. Ahí...